tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con todos nosotros. Y sin más, voy a proceder a presentar a los conferenciantes. Bueno, primero debería presentarme yo. Sí. Yo soy Esther Seijas Villalagos, soy la catedrática de Derecho Constitucional de aquí, de la Universidad de León, y para mí es un honor presentar a un, no sé si colega queda un poco demasiado coloquial, pero a veces sí que lo decimos. Bueno, a un compañero de fatigas, vamos a decirlo así. Fernando Simón Yarza es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, es extremeño, nació en Cáceres, licenciado en Derecho en 2005 por la Universidad de Navarra, de la que ahora es catedrático de Derecho Constitucional, con premio extraordinario de licenciatura y premio Aranzadi al mejor expediente académico. Durante ya su último año fue colaborador del departamento, el Leones Área, y será departamento de Derecho Constitucional, por lo tanto su vocación nace de una forma síncrona a su carrera universitaria. Ha desarrollado una amplia actividad investigadora en el ámbito del derecho constitucional y también de la filosofía del derecho, tanto en el campo de los derechos fundamentales como en el de las instituciones políticas y la ardua materia de la fundamentación jurídica. Sus trabajos se han publicado en las revistas y en los medios más prestigiosos de la disciplina y del ámbito jurídico, y su doctorado y su tesis doctoral, Convención Europea, tuvo el honor, reservado a muy pocos, de recibir en 2011 el prestigioso galardón de don Francisco Tomás y Valiente, que es otorgado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales conjuntamente con el Tribunal Constitucional. Bueno, estamos ávidos de aprender, guiados por tus palabras, y por eso creo que debo cederte con sumo agrado ese turno. Así que he dicho, bienvenido a León, bienvenido a esta biblioteca y bienvenido a la organización Argumenta. Gracias por venir y por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación que es fruto de la generosidad de la profesora Seijas, de mi colega la profesora Seijas aquí en León. De verdad, muchísimas gracias. Y ya con esto voy a dar paso a mi ponencia, que lleva como título, efectivamente, Derechos Humanos y la crisis de lo que nos une, los derechos humanos y el bien común. Ese es el tema del que voy a hablar. He querido empezar con esta imagen para ilustrar un poco dos modos de entender los derechos humanos, el discurso moderno de los derechos. A vuestra izquierda tenéis a Fray Antonio de Montesinos, en La Española. Fray Antonio de Montesinos ha sido uno de los mayores campeones de lo que podríamos llamar los derechos humanos, del entendimiento de la dignidad humana, de la defensa del ser humano. Fray Antonio de Montesinos fue un fraile dominico español en La Española, actual República Dominicana, que defendió los derechos de los indios durante la conquista española de América en el siglo XVI. Es célebre su sermón en el tercer domingo de Adviento de 1511, advirtiendo a los encomenderos de los pecados que estaban cometiendo contra los indios y hablándoles de excomunión, que estaban excomulgados. Es un sermón célebre, y de alguna manera esta estatua, que creo que está en La Española mismo, evoca su figura, Fray Antonio de Montesinos. Claro, estaba defendiendo algo muy serio, y le he querido poner en contraste con lo que hoy entendemos por los derechos muchas veces, un cierto caos en el que se mezclan reivindicaciones pues de muy diverso tipo y que apelan menos a lo que nos une, me parece, a veces como seres humanos. Hay una crisis, para empezar a hablar de la crisis contemporánea del discurso de los derechos, yo voy a utilizar el término crisis en el sentido de cambio y también en un cierto sentido peyorativo, ya de antemano. Voy a intentar desentrañar qué es lo que ha ocurrido, qué está pasando con el discurso de los derechos. Hace 3 años, en sí mismos los derechos, un derecho no es algo malo, el derecho es la cosa justa.
el jus, originariamente. Luego entraré a esa cuestión también. Hace 4 años se publicó un libro muy interesante, creo que es hace 4 o 5 años, What's Wrong with Rights, de Nigel Biggar, un autor, un catedrático de Oxford. Escribió un libro muy interesante sobre qué está pasando con el discurso de los derechos. Y a eso es a lo que voy a dedicar mi intervención. Para situar la intervención voy a empezar alejando el zoom de los derechos estrictamente, luego iré entrando poco a poco. Va a ser un discurso que no va a proceder de una manera completamente directa, sino que hace falta una breve introducción antropológica a una serie de cuestiones. En el pensamiento clásico, vamos a hablar ahora de un cambio antropológico que se ha producido y que es muy importante para entender el problema de los derechos y el problema de la política de nuestro tiempo, me atrevería a decir. En el pensamiento clásico se conciben los móviles de la acción humana, se conciben de manera triple. Hay 3 tipos de móviles de la acción humana. El ser humano se mueve por 3 tipos de motivos, de bienes, de fines. El fin tiene razón de bien. Hay 3 modos de entender lo deseable, lo que mueve al ser humano a actuar. Aristóteles distingue, y por el influjo aristotélico toda la tradición medieval, 3 tipos de bienes. El bien honesto, que es aquello que es bueno en sí mismo, lo que se desea por mor de sí mismo. El bien placentero o bien deleitable, que es aquello que se desea en la medida en que me produce placer. Lo deseo no por sí mismo, sino porque yo estoy bien, porque me produce placer. Y el llamado bien útil, que es aquello que se desea no por mor de sí mismo, ni porque me produce placer, sino porque me sirve para otro bien, porque me conduce a otro bien, que a su vez podría ser útil, honesto y placentero. Hombre, el útil no puede regresar al infinito, no puede prolongarse hasta el infinito, siempre tiene que haber en última instancia un bien honesto o un bien placentero que se busca. Siempre se ha de buscar algo que pueda desearse en sí mismo, bien porque me produce placer, bien por mor de sí mismo. Estos son los 3 tipos de bienes en la filosofía aristotélica. Bonum honestum, tocalón le llama, lo noble, bonum deleitable y bonum utile, el bien útil. En la visión clásica, el ser humano es capaz de trascenderse a sí mismo y de buscar en última instancia y orientarse en última instancia algo bueno en sí mismo. Uno se trasciende a sí mismo y es capaz de... El bien de la razón le puede llevar a desear algo bueno por mor de sí mismo, no simplemente porque me produce placer. Es más, el placer se comprende normalmente en la tradición clásica como el reposo en un bien alcanzado. El placer no tiene un sentido en sí mismo, sino que siempre acompaña a otro bien. La felicidad obviamente comporta placer. Es una actividad placentera, dice Aristóteles. Pero el placer acompaña siempre a otro bien. Tiene un rol subordinado, si bien no quiere decir que no sea importante. El placer, insisto, una vida de desgracias, una vida sin placer no puede ser una vida feliz, una vida plenamente feliz. Pero el placer, hay distintos tipos de placeres para empezar, y luego el placer siempre acompaña a un bien que se busca por sí mismo. O sea, el ser humano se trasciende hacia un bien honesto, en el sentido de noble. El placer, como digo, es sin duda parte de la felicidad, pero es un acompañamiento de un bien que de alguna manera trasciende la pura experiencia subjetiva, que se desea por sí mismo. Si el placer fuese el objetivo, uno podría... hay un famoso experimento de Robert Nozick, un filósofo americano, que explicaba cómo nadie cambiaría su vida por una máquina de experiencias, por conectarse a una máquina de experiencias en la que no hubiese realidad más allá de la experiencia, uno estuviese en un estado de permanente euforia, pero en el momento en que se desconectase desaparecería, moriría. Uno no cambiaría su vida por ese tipo por esa máquina de experiencias. ¿Por qué? Porque se pierde la realidad.
O sea, el ser humano se trasciende a sí mismo, sale de sí mismo. Cuando se niega, ¿qué ocurre si negamos la existencia del bien honesto? Nos quedan dos bienes, que son el útil y el placentero. El útil y el placentero. De estos dos, el único que tiene sentido, que tiene sentido perseguir directamente o por sí mismo, es el placentero. O sea, es el bien útil por definición es instrumental. El único que puede tener un sentido no instrumental, sin más, es esa búsqueda de sentirse bien. Mientras que el bien útil estará siempre ligado a un bien placentero en última instancia. El bien útil son los dos principios que nos quedan. El bien útil, por referencia al placentero, y el bien placentero que va a tener esa función de guía en última instancia. Esto ocurre cuando negamos la existencia de un bien objetivo, lo bueno en sí mismo. Por ejemplo, los valores. Luego entraremos. Un bien en sí mismo son los valores morales. Si negamos la objetividad de los valores morales, acabamos cayendo en esta dicotomía. Lo único que hay son deseos, preferencias subjetivas y principio de utilidad. Aquello que es útil para lograr esas experiencias subjetivas. Bueno, esto se corresponde exactamente con la explicación freudiana de los dos móviles de la conducta humana. Para Freud existen dos móviles en la conducta humana que son principio de placer, que se podría llamar también principio del deseo, Lustprinzip. Lust es placer, en alemán. Lustprinzip y Realitätsprinzip, principio de realidad. El principio de realidad es el sometimiento del deseo a sus condiciones de autoconservación. Voy a poner un ejemplo. Una persona, vamos a eliminar la idea del bien honesto. Una persona, supongamos una persona que está casada y pues le empieza a gustar la mujer del vecino. Y decide, bueno, pues irse con la mujer del vecino, pero claro, puede pensar y decir, hombre, ¿qué ocurre si me voy con la mujer del vecino? Pues igual me meto en un problema. Igual me creo un enfrentamiento con el vecino. Entonces aparece la función represora. Claro, eso me crea un problema y eso me puede generar más dolor. O sea, no me merece la pena. O sea, tiene un efecto destructivo sobre mi propia capacidad, mi propia estabilidad como estructura que busca placer. Pondera. Eso es el principio de realidad. O sea, el ser humano se acaba moviendo entre la situación de un narcisista desatado y un narcisista reprimido. O sea, es un narcisista reprimido porque el principio de realidad tiene esa mera función de represión del placer para poder seguir teniendo placer. ¿Me explico? Esta es la dicotomía freudiana de placer-realidad. Nunca se busca nada bueno en sí mismo, propiamente. Bien. Esto, si uno lo piensa, este es exactamente el esquema. Claro, si uno lo piensa también, el principio de realidad no es otra cosa que el bien útil al servicio del placentero. Si eliminamos el bien honesto, el principio de realidad es lo que queda, el principio de utilidad en función del bien placentero. Eso sería lo que ocurriría si negásemos, o sea, eso ocurre desde una explicación puramente freudiana de la actuación humana. Principio de placer, principio de realidad. Lo que hemos hecho en el fondo es eliminar uno de los móviles de la conducta humana, de los bienes. Hemos eliminado de la tríada aristotélica la idea de un bien por sí mismo. Esto es lo que hemos eliminado. Y lo que queda es bien para mí y utilidad. Deseo o placer, realidad. Este es el esquema hobbesiano de la filosofía política. Para Hobbes la felicidad, en el Leviatán lo dice, consiste en avanzar de deseo en deseo. De un deseo a otro. El ser humano busca avanzar de deseo en deseo. De un placer a otro, satisfacción en satisfacción. En el estado de naturaleza, el ser humano vive desatado. Y eso conduce a la guerra de todos contra todos. Entonces aparece la función del Estado. La función del Estado es puramente represora. El ser humano hace un contrato social por el cual entrega el poder total al Estado, en el fondo para preservar la capacidad de poder para autoconservarse, principio de autoconservación, para poder poner fin a esa lucha de todos contra todos y de poder preservar esa estructura de deseos que es el mismo.
se limita, se reprime para poder sobrevivir. El deseo desenfrenado lleva a la autodestrucción. Principio de realidad, poner límite a eso. Este es el esquema hobbesiano de la filosofía política, del surgimiento del Estado. El leviatán tiene un poder total y ese poder total tiene una función puramente represiva. Sería la explicación del puro positivismo, un positivismo en el sentido de puro relativismo moral, donde no hay ninguna moral objetiva, ¿no? Bien. Si negamos validez humana al bien, si negamos validez al bien en la política, en el ámbito de lo político, si le negamos toda validez al bien humano, a lo que es bueno en sí, al mundo de los valores, esto tiene unas consecuencias en la filosofía política que se pueden explicar en términos de placer-realidad también. Podemos mantener que antropológicamente, podemos mantener una ética individualmente y sin embargo negarle toda validez subjetiva. Eso es el relativismo moral. El relativismo moral niega que exista una moral objetiva, al menos en sus versiones más radicales. Cualquier objetividad a lo moral no tiene por qué negar que existan unos valores. Sencillamente son tus valores. Pero entonces, si políticamente no tiene ninguna validez el bien, tampoco se puede distinguir políticamente entre valores y deseos, y puros deseos, puras preferencias. Todo cae en el mismo saco. Si no hay un criterio racional para medir objetivamente qué es más valioso, en términos políticos lo único que hay es preferencias y represión de preferencias. Principio de realidad, principio de deseo. De alguna manera, Robert Spemann, un gran filósofo alemán por el que tengo una enorme admiración, decía que la filosofía política, la dicotomía moderna entre derechas e izquierdas, está muy relacionada con esta dicotomía entre placer-deseo, entre placer-realidad. Hay un liberalismo moderno, en la izquierda, el liberalismo moderno de alguna manera representa la emancipación de los deseos, el poder ampliar la esfera de libertades, sin un telos objetivo. Mientras que la derecha representa de alguna manera, a veces, representa ese conservadurismo también sin un telos objetivo, la pura autopreservación. Esto se ve muy bien en un debate que se suscitó en los años 60 un debate en torno a si existe un derecho a la pornografía y en torno a si se puede moralmente, si se puede tener en cuenta la moral a la hora de legislar, si la moral debe tenerse en cuenta a la hora de legislar, los valores objetivos de uno, o si eso es una cuestión privada, el bien humano. Hay una discusión, como digo, muy famosa en los años 50 en torno al derecho a la pornografía, en la que participaron a finales de los 50 algunos filósofos del derecho muy relevantes como Herbert Hart de Oxford, Ronald Dworkin y Patrick Devlin. Ronald Dworkin de alguna manera defendía la postura liberal en ese sentido expansionista del deseo. Decía, bueno, estas son preferencias subjetivas. Es una postura, sería la postura de izquierdas, ¿no? Está más guiada por el principio de placer. Pero Patrick Devlin defendía una postura muy interesante, porque no era una postura tradicional, era una postura conservadora, en ese sentido ateleológico, carente de un telos objetivo, de un bien objetivo. Defendía que la sociedad puede proteger la moral con independencia de cuál sea el contenido de esa moral. Puede proteger la moral como parte de la protección de las condiciones de su existencia. En el fondo es un argumento basado en el puro principio de realidad, pura autoconservación, o sea, evitar el desorden, sencillamente era eso. Pero con independencia de cuáles sean esas, o sea, no había ninguna trascendencia hacia el reconocimiento de si hay un bien en sí que merezca protección, que la sociedad deba proteger. No es una cuestión de que el bien sea verdadero o no, es una cuestión puramente sociológica, de preservación de la cohesión social. Es una postura, podríamos decir, de derechas, en sentido moderno. Y algunos autores han criticado las dos posturas. Robert P. George, en un famoso artículo, criticó las dos posturas. Decía que las dos posturas perdían de vista la validez social del bien, por sí mismo. No por su pura referencia a la cohesión social, no como una pura preferencia subjetiva, en cuyo caso no tiene ninguna validez intersubjetiva, sino la validez del bien en sí. Era lo que se había perdido. Los valores pierden validez social. ¿Qué no es un derecho humano?
voy a intentar desarrollar la aplicación del marco que acabo de describir al ámbito de los derechos. Si los derechos carecen de todo propósito objetivo, si negamos la validez intersubjetiva del bien, de los valores, si defendemos una especie de relativismo radical de los valores, o radical o no radical, o relativismo de los valores, si lo bueno tiene que estar sustraído de la política, si es una cuestión puramente privada, los derechos ya no se pueden basar en lo que verdaderamente es bueno, sino que están conectados con las preferencias o intereses de cada individuo, y punto. Es una cuestión de preferencias subjetivas. ¿Cuál es el problema? Las libertades humanas, concebidas como puras preferencias, impiden cualquier jerarquización entre ellas. Si las libertades son puras preferencias subjetivas y no tienen un propósito objetivo que las oriente, no hay forma racional de jerarquizar derechos en conflicto. Los conflictos entre libertades siempre son inevitables en la sociedad. Son inevitables. Es el gran tema del derecho, cómo resolver la colisión de las mi libertad frente a la tuya. A veces se utilizan expresiones que están bastante vacías de contenido. No, mi libertad termina donde empieza la tuya. Bueno, esto es muy... ¿Y dónde empieza la tuya? ¿Dónde termina la mía? Podemos seguir ahí, podemos seguir como el hámster en la rueda, no avanzamos. Lo que no nos dicen las libertades es justamente en sí mismas no nos van a dar el límite en el catálogo. No hay forma de jerarquizar derechos en conflicto si las libertades carecen de un telos, de un bien objetivo, si no hay un bien común compartido, algo bueno que trascienda la pura preferencia subjetiva, el puro deseo subjetivo. Para defender la invalidez política del bien, no hace falta ser un relativista moral uno. Insisto, basta con decir que el pluralismo exige que eliminemos, que prescindamos de cualquier validez del bien. O sea, yo puedo tener unas convicciones morales muy fuertes y decir, pero como es una sociedad plural, lo bueno tiene que quedar al margen de la política. Ya está. Ahora, ¿cómo jerarquizamos las libertades? De hecho, la mayoría de autores liberales que han defendido este prescindir de lo bueno no eran relativistas en su vida personal, ni siquiera en su filosofía moral particular. Me refiero a John Rawls, a Ronald Dworkin. No son jovesianos, no dicen la felicidad es avanzar de deseo en deseo. Pero dicen que en el ámbito de lo público, el bien honesto, el bonum en sí, los valores, la idea de lo bueno, de la vida buena, tiene que quedar completamente entre paréntesis. Que nos bastan las libertades. Que las libertades hay que ponerlas por delante de lo bueno y hay que ponderarlas con independencia de lo bueno. O sea, las aíslan del problema de lo bueno y las ponen por delante. El problema es que no hay manera de jerarquizar libertades con independencia de lo bueno, porque son puras preferencias subjetivas. Este es el gran drama. Esto es a lo que he dedicado mi libro, sobre todo Entre el deseo y la razón. Dedica al análisis de esta cuestión. No soy el primero que lo hace, pero especialmente en otros países, en Estados Unidos, Robert George y John Finnis han llevado a cabo intentos similares antes. Los conflictos de libertades son inevitables, pero sin un criterio objetivo que permita decidir qué derecho merece racionalmente protección, la comparación, el equilibrio, la ponderación se vuelven problemáticos. No se puede ponderar qué derecho es más importante para el florecimiento humano, ya que no existe un criterio general e intersubjetivo que permita sopesar las reivindicaciones de derechos. Un criterio intersubjetivo del florecimiento humano, de lo bueno. Por lo tanto, la pregunta habitual, la mera pregunta, ¿qué derecho sirve mejor al bien humano o al bien de la sociedad? O ¿cómo se debe ponderar el derecho en interés de la sociedad? Ya ni se plantea, en interés en el sentido de ¿qué es mejor para el bien común? Porque hemos renunciado a la idea de un bien objetivo. En ese caso, lo único que queda, el único criterio que queda para ponderar libertades es la fuerza con que se reivindican. Si no tenemos ningún criterio de importancia objetiva o racional para determinar qué libertad es más digna de protección, mi libertad de expresión contra tu libertad religiosa, por ejemplo, el derecho a blasfemar, vamos a decir, ¿no? O el derecho a que a veces se reivindica,
Recientemente se ha pretendido quitar del Código Penal, bueno, pues vamos a poner ese ejemplo, el insulto religioso. Varios partidos políticos lo han defendido con gran... Claro, los dos pueden apelar a una libertad. El que defiende eso puede apelar a la libertad de expresión. De hecho, insultar es una forma de expresión. Blasfemar, insultar, es una forma de expresión. Y el vivir sin que a uno le insulten también es una forma de derecho al honor. Se podría invocar el derecho al honor. Las personas religiosas podrían invocar su derecho al honor o su derecho a poder practicar su religión sin que les insulten. O sea, también puede defender una libertad. Claro, carecemos de un criterio objetivo racional si no hay un bien objetivo, lo bueno, si no hay algo que sea más digno de protección desde el punto de vista de lo bueno, de lo noble, el tocalón, el bonum honestum, el bien honesto. Si no tenemos ningún criterio de importancia objetiva o racional, solo podemos evaluar la importancia subjetiva de cada derecho. Es decir, brindaremos más protección al que consideremos que tiene más importancia subjetiva. ¿Qué es más importante para ti? ¿Es más importante para las personas que insultar o que profieren insultos religiosos, blasfemias, etc., insultar, de la importancia subjetiva que tiene para las personas religiosas no ser insultadas? ¿Qué es más importante subjetivamente? Pues es muy difícil de medir. ¿Cuál es el único criterio objetivo para medir las respectivas importancias subjetivas? La fuerza con que se reivindica. El único criterio objetivo para medir, para ponderar importancias subjetivas, no importancias objetivas, a eso hemos renunciado. Importancias objetivas no hay, porque hemos renunciado al criterio de lo bueno. El único criterio objetivo para medir, para comparar, para ponderar importancias subjetivas, es la fuerza con que se reivindique. Por eso este discurso lo que acaba primando, la renuncia a la idea del bien humano en la política, en el ámbito de la polis, lo que acaba primando es el lobbying. Es un pulso de fuerzas. El que llora se lleva, el que llora, el que insulta, el que más fuerte golpee se va a llevar el derecho. ¿Qué derechos se van a reconocer? Los del lobby más fuerte. Y cuando hablo aquí de la fuerza, hablo de fuerza en un sentido muy amplio. La lucha por los derechos se convierte en una especie de una pugna, una especie de lucha libre, en un pulso de fuerzas. Lucha que puede ser intimidación, puede ser violencia directamente, puede ser intimidación política, puede cobrar muchas facetas, puede ser obtención del poder, porque una vez que se obtiene el poder se impone por la fuerza siempre. El poder político está respaldado por la espada. Punto. Es irresistible, la irresistibilidad del poder político viene de la espada que lo respalda. Y la lucha por los derechos se convierte en eso. Esto puede producir una escala de intolerancia en el discurso público. Las reivindicaciones más fuertes en un momento dado no se van a limitar a pedir tolerancia. Los deseos se pueden expandir más allá. Los derechos entendidos como deseos. Se reivindican también libertades efectivas. No solo el derecho a abortar, por ejemplo. No, el derecho a que el Estado me pague el aborto. Eso ya no es una libertad, sin más. Es una expansión del deseo que va más allá de la pura libertad. Es una preferencia subjetiva también. Y si choca contra la conciencia del médico, bueno, se puede subordinar la conciencia del médico a la efectividad del derecho, como hace la ley del aborto, que subordina la libertad de conciencia de los médicos a la efectividad de la prestación, que aparece como primera. Lo subordina expresamente, lo dice. En ningún caso... Esto está ocurriendo mucho en la pugna. Los derechos de la conciencia están perdiendo mucho peso. O sea, los derechos de las personas más pacíficas también van perdiendo su peso. O sea, los derechos de la conciencia van a perder su peso frente a reivindicaciones que se hagan con mucha más energía, con mucha más organización, con mucha más fuerza. Los derechos de los padres en materia educativa. Las libertades de educación de los padres frente al adoctrinamiento. Por una cuestión de... Al final es una lucha de preferencias. Y las preferencias, y si no tenemos un criterio de lo bueno, todas las preferencias se van a poder remitir a alguna libertad en abstracto, genérica.
Estamos pasando, o hemos pasado, yo creo que estamos en una vuelta de tuerca más allá. Ahora estamos en un movimiento pendular que está dando lugar a reacciones en el sentido contrario. No siempre son del todo buenas, las reacciones en sentido contrario. Pero hemos pasado de una especie de liberalismo de la disolución, de la utilización de este discurso para disolver valores heredados, la idea de eliminar lo bueno del discurso público para disolver valores heredados, por un liberalismo de la imposición, que a través de este juego de fuerzas. Pero en la fase de disolución, de valores, el liberalismo también actuó desde un pulso de fuerzas, o sea, reivindicándose fuertemente frente a valores heredados, frente a la idea de lo bueno, no. Se reivindicaba la pura libertad. Cuando se niega una teleología objetiva, las preferencias subjetivas comienzan a competir por obtener el reconocimiento público. Teleología es la idea del bien objetivo. Si se niega una teleología objetiva, las preferencias subjetivas comienzan a competir por obtener el reconocimiento público. Y esto acaba en una imposición paradójica de una teleología ateleológica, como la llamó el grandísimo filósofo alemán Robert Spemann, refiriéndose a Nietzsche, pero hablaba en un libro extraordinario sobre el pensamiento teleológico en la historia de la filosofía, escribe, hablando de Nietzsche y de la voluntad de poder: el final de toda teleología constituye una paradójica teleología ateleológica. El final de toda teleología. O sea, hay una dialéctica del liberalismo. Del liberalismo, ojo, entendido en el sentido rawlsiano, ¿eh? El liberalismo es un término muy amplio, se puede entender de muchas maneras. Yo estoy hablando aquí, el liberalismo, lo que los americanos han llamado liberal, el liberalismo en el sentido de Rawls, Dworkin, o sea, el liberalismo que ha eliminado esa idea del bien. Hay una dialéctica de la tolerancia liberal que acaba desembocando por la pérdida del bien en ese juego de fuerzas y en esa imposición al final de una moral. Acaba imponiendo una moral, paradójicamente. Esquemáticamente la transformación se presenta del siguiente modo: se pasa del bien objetivo a las preferencias subjetivas, no fundamentadas en la razón, de las preferencias subjetivas a la competencia de reivindicaciones, pulso de fuerzas, de la competencia de reivindicaciones a la victoria por la fuerza y en última instancia a la imposición de un nuevo sistema de valores, que había empezado con la negación de los valores en nombre de las libertades. O sea, la negación del bien objetivo. Insisto, siempre estamos hablando de validez política, ¿eh? No tiene por qué haber relativismo personal en todo esto, eso dependerá de cada cual, pero no hay validez política del bien. Si los derechos ya no se refieren a lo que es verdadero y bueno para los seres humanos, si no tienen ninguna relación con eso, si no es la participación en el bien común, luego entraremos a eso, se convierten inevitablemente en herramientas de una lucha de poder entre deseos. Esa es la tesis fundamental que yo defendería. Vamos a poner algunos ejemplos en mi opinión, algunos ejemplos deshumanizadores de este discurso. Liberación de la libido a través de los derechos. En su forma teórica más extrema, la lógica se extiende hacia la defensa de prácticas tradicionalmente consideradas dañinas o tabú a través de los derechos. Una idea de la autonomía como liberación de la libido, una autonomía muy curiosa también, pero esto está ocurriendo ya en algunas sentencias, se aprecia en el Tribunal de Estrasburgo, en el artículo 8, en algunas interpretaciones del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Voy a hablaros de 3 sentencias, y no me estoy inventando nada. Paradiso Campanelli contra Italia, número 1, sentencia de 2015, revocada en 2017, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una pareja había obtenido un hijo mediante gestación subrogada ilegal en Rusia. Y acudió a inscribirlo al consulado en Rusia, el marido que fue a Rusia, y sospecharon en el consulado de Italia, de la ciudad en cuestión, y sospecharon que ahí había algo ilegal. Comunicaron a las autoridades italianas lo ocurrido, llegó el hombre con el bebé, había ido a recoger al bebé después de haber enviado los gametos, él y ella, a Rusia, luego fue a recoger al bebé, trajo al bebé, y en Italia se inicia un procedimiento de investigación
de la paternidad de este señor, se constata que no tiene ningún vínculo, ni él ni su mujer, ningún vínculo genético con el niño. Y entonces se le retira la custodia. Habían estado un mes con el niño, o 2 meses, muy poco tiempo. Se le retira la custodia, se inicia un procedimiento por un delito de falseamiento de la paternidad. No sé exactamente cuál era el delito, lo estudié en su momento. Y al final se acabó dando el niño en adopción. Ellos acudieron a los tribunales, llegaron al Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo condenó a Italia por violar el derecho a la vida familiar. Artículo 8 del convenio, vida privada y familiar. Claro, si lo pensamos, lo que había hecho ahí el Tribunal de Estrasburgo es validar el tráfico de menores. Porque lo que habían hecho en Italia, en Rusia, era comprar un niño, literalmente. No tenía ningún vínculo genético. Esto es muy peligroso, porque claro, este tipo de decisiones permiten generar una jurisprudencia que se puede aplicar a más, se aplicará a más casos. A partir de entonces ya sabes que la llamada cross-border surrogacy, la subrogación internacional, bueno, pues basta con estar un mes con el niño en casa y se acabó, y ya está validado eso, como si fuese tu hijo. Claro, esta sentencia fue revocada después por la Gran Sala, pero quiero poner, la he puesto de ejemplo porque me parece muy llamativa esta sentencia. No digo que todas las sentencias de Estrasburgo sean así, pero a veces hay algunas muy sorprendentes. Bueno, y Stubing contra Alemania. Bueno, no voy a seguir poniendo ejemplos, pero lo que quiero decir es que, ¿cuál es el criterio aquí de ponderación? ¿Cuál es el criterio? Hemos renunciado al bien común, a la idea del bien humano objetivo. Ese es el problema. Entonces, lo único que quedan son ponderación de preferencias subjetivas. Y eso lleva a un emotivismo, lo que más pena me dé, la situación que me produzca más simpatía en ese momento. Pobrecitos. Muy bien, pobrecitos, pero ¿cuáles son las consecuencias que esto tiene para la sociedad, para el florecimiento social, para el bien común? ¿Qué va a producir? ¿Qué tipo de sociedad genera esta jurisprudencia? Todo eso no entra en consideración. Este es el caso de la expansión de la autonomía al que me refería. Vida sin deseo y vida indeseable, por supuesto. Si vinculamos los derechos al deseo y a la capacidad de experimentar deseo, es normal que se admita el aborto. Porque el niño no experimenta la capacidad, deseos conscientes, porque no tiene conciencia, autoconsciencia actual. Tiene una naturaleza racional, pero no tiene autoconsciencia actual. Aquí el más coherente ha sido Peter Singer, que defiende el infanticidio también, por esa falta de autoconsciencia actual. Pero en el fondo tiene que ver con esta vinculación del derecho a la experiencia subjetiva de preferencias, al avanzar de deseo en deseo. Vida sin deseo y luego está la vida indeseable. Sin un nivel de satisfacción mínimo se empieza a considerar ciertas vidas como indeseables. Eutanasia. Que eso nos va a llevar a una buena pendiente resbaladiza en España que ya veremos. Claro, no estamos teniendo en cuenta el orden total, las consecuencias para el bien común, el bien objetivo. Los derechos siempre se conciben como preferencias. Y eso lleva a una evaluación emotivista de los conflictos. Una evaluación típicamente emotivista. Donde quien más pena me dé, lo que yo considere que es más importante subjetivamente. Insisto, eso lleva por un lado dentro de la sociedad una lucha por hacerse valer a esa asertividad de los derechos, porque la fuerza subjetiva se va a medir a través de la importancia subjetiva se tendrá a medir a través de la fuerza con que se reivindican, o también a ese emotivismo en el que también la importancia subjetiva se mide por impresiones superficiales. Pero lo que desaparece de aquí es la conciencia del bien común. Deseos prometeicos. Bueno, todo el proyecto de la eugenesia liberal. John Rawls, que defiende esa preterición del bien en política, dejarlo de lado, consideraba que era un deber. Al final, los únicos deseos, los únicos derechos, o mejor dicho, los únicos bienes que se consideran extrapolables a todos, es la expansión de derechos, la expansión de posibilidades de acción, la expansión de la capacidad de satisfacer preferencias. Así es como se tiende a concebir hoy la expansión de derechos. Expansión de las posibilidades de emancipación individual. Claro, eso acaba llevando a la eugenesia, como una especie de deber de las generaciones anteriores respecto a las posteriores. Rawls lo ha defendido así, porque la eugenesia va a incrementar esas posibilidades. La cuestión es que si lo único que queda son bienes útiles, si no tenemos un criterio objetivo de lo bueno, ni siquiera acabamos sabiendo qué es lo útil. ¿Lo útil para qué? Bueno, lo voy a dejar aquí, pero
existe lo que yo llamo la deshumanización de los derechos humanos como consecuencia de esta pérdida de la idea del bien humano. Los derechos concebidos como preferencias. Ojo, toda esta filosofía política que subordina, o que mejor dicho, que pone entre paréntesis el bien en la concepción de los derechos, no es una visión radical. Todo esto que yo estoy proponiendo, el marco teórico en el que se basa todo esto, no es una visión tan radical. Ha sido el marco teórico dominante en la segunda mitad del siglo XX y el presente en la filosofía, el que late en la filosofía política del filósofo político más importante del siglo XX, es John Rawls. John Rawls es el filósofo político más importante de la segunda mitad del siglo XX, al menos. Y, arguably, cabría decir probablemente, defendiblemente, de todo el siglo XX incluso. Desde luego que de la segunda mitad, sin duda. John Rawls. El dominio de John Rawls, desde que escribe en 1970 la teoría de la justicia, en la filosofía política, es abrumador. Y su tesis central es esa separación, ese prescindir del bien en la definición de las libertades. Lo que él llama la prioridad de lo correcto, de lo justo, sobre lo bueno. Otro tanto se puede decir de Ronald Dworkin en la filosofía del derecho, el filósofo del derecho más influyente de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, desde el año 70 hasta nuestros días, probablemente, ha sido Ronald Dworkin. Y defiende los derechos en esos términos, como la prioridad de los derechos respecto al bien. La cuestión es que entonces se convierten en meras preferencias. ¿Y cómo se ponderan? Bien. En la versión, como digo, en la interpretación más razonable que yo conozco de los derechos humanos, que diría que es en el ámbito de la filosofía del derecho quien la ha llevado a cabo, una de las interpretaciones más razonables, a mí me gusta mucho, es la de John Finnis, un conocidísimo profesor emérito de Oxford. Los derechos humanos son bienes humanos básicos. Bienes humanos básicos. O mejor dicho, los derechos humanos tienen como objeto bienes humanos básicos. Al menos los derechos más abstractos, dejando de lado algunas garantías procedimentales, derecho a la no retroactividad de las leyes penales, derecho a la habeas corpus. No, voy más bien a esos derechos como libertad de expresión, derecho a la vida, derecho al honor, derecho a la libertad religiosa. En el fondo lo que recogen son bienes humanos básicos. Bienes humanos. Que intrínsecos, cosas que son buenas en sí mismas, no simplemente como medios. La vida es buena, el conocimiento es bueno, el honor es bueno, que se pueden inteligir racionalmente como bienes, y variados, plurales. Es como un catálogo de bienes humanos básicos. Esta interpretación me parece muy interesante. Algunos ejemplos típicos de estos bienes son la vida, la salud, el conocimiento, la verdad, la sociabilidad, la libertad de expresión, libertad de asociación, sociabilidad humana, protegen bienes humanos. O sea, están directamente conectados con bienes humanos básicos. Me gusta esta interpretación porque no apunta a una simple preferencia fáctica o una mera preferencia individual. No es lo que tú quieras hacer, sino apunta a un bien. Bien. Creo que esta interpretación explica algunas cuestiones que tienen que ver con el Acuerdo Universal de 1948 en torno a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, hubo un acuerdo transcultural llamativo. Se pusieron de acuerdo pensadores, líderes religiosos, personas políticos de muy diversas procedencias intelectuales y culturales. Y muchos de ellos se sorprendían bueno, se preguntaban por qué era así. Hay una anécdota que cuenta Jacques Maritain, que participó en la comisión de filósofos que reflexionaron sobre la declaración. Decía, bueno, se nos preguntaba cómo estábamos de acuerdo personas tan distintas en estos bienes o en estos derechos. Decía, bueno, estábamos de acuerdo a condición de que no se nos preguntase por qué. Es muy interesante esto, revela una cosa muy, muy interesante, y es que los bienes que recogen no son una filosofía política completa, son bienes humanos básicos en los que no es difícil ponerse de acuerdo. Más allá de que pueda haber algunos contingentes que son más discutibles. Derecho a la seguridad social. Bueno,
Eso es muy discutible, hablar de un derecho universal a la seguridad social. Bueno, tendrá que haber unas condiciones, eso es una cosa muy histórica, no sé si me explico. Pero vida, salud, todos estamos de acuerdo en que esos son bienes. Eso explica que haya ese acuerdo se explica, por tanto, en el carácter básico de los bienes. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, habla dice que los primeros principios de la razón práctica son los objetos inmediatos de nuestros impulsos más fundamentales, de las inclinaciones básicas del ser humano. Las inclinaciones básicas del ser humano son la base de todo nuestro obrar. Son la materia del querer humano, de cualquier deseo humano, de cualquier obrar humano. Esos son los primeros principios de la razón, de lo que parte la razón práctica. Eso es lo que ordena la razón práctica. Es la materia del obrar. Y pone ejemplos, la unión de los sexos, la alimentación, la vida, etc. O sea, todo eso son bienes básicos. En eso nos pondríamos de acuerdo cualquiera. Son los primeros principios del obrar humano. Yo no digo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoja exactamente lo que dice Santo Tomás de Aquino, pero hay un paralelismo muy grande. Siempre va a haber un acuerdo, no es difícil llegar a un acuerdo si pretendemos recoger un catálogo de bienes humanos básicos. Ahí es a donde quiero llegar. Eso va a ser la materia del obrar de cualquier persona. Es normal que hubiese un consenso tan grande en torno a la declaración, si lo que recoge son bienes humanos tan básicos. La cuestión es qué utilidad tiene eso. O si hasta qué límites tiene eso, qué utilidad, cuán grande es esa utilidad. T.S. Eliot, que no es sospechoso de oponerse a la dignidad humana en ningún sentido, le consultaron sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando se estaba aprobando y dijo, bueno, no creo que un grupo de personas inteligentes llegase a ponerse de acuerdo sobre una Declaración Universal de Derechos Humanos, a no ser que sea a tissue of ambiguities, es decir, un tejido de ambigüedades. Pues diciendo, bueno, si se ponen de acuerdo serán tan universales que concretarán poco. Ahí es a donde quiero llegar. O sea, no estoy oponiéndome, lejos de mí, a la Declaración Universal, no. Yo creo que la Declaración Universal tenía en mente horrores como el nazismo. Me parece que no es muy aventurado, es obvio. Pero no se puede hablar de una ética de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son una ética completa, son unos bienes justapuestos en un catálogo. Y bienes muy básicos, por lo tanto muy obvios. Por lo tanto no va a ser una ética completa. Ahí no hay una tradición, no hay un hilo conductor, no hay toda una narrativa moral. Es mucho más básico, mucho más rudimentario. Esto no habla en contra, pero sí que voy a hacer algunas observaciones críticas de la semántica, que ya las he hecho en otros lugares. Formulaciones abstractas, son formulaciones muy abstractas, que se prestan fácilmente al abuso, y ahora voy a explicar por qué. Aceptemos que podemos hacer una interpretación muy sensata de los derechos humanos, una interpretación sólida, como bienes humanos básicos. Incluso si procedemos de este modo, la simple enunciación de bienes abstractos en un catálogo no indica qué género de participación colectiva en esos bienes, qué distribución de esos bienes es razonable y cuál no. Los bienes humanos básicos en un catálogo son como los pigmentos en una paleta de colores. Eso no me dice que la obra de arte sea buena. Se pueden utilizar los pigmentos de colores para hacer una obra maestra o para hacer una defesio, para hacer un horror. Basta con que los dispongamos mal, basta con que demos más libertad de expresión donde no debe haber libertad de expresión, que pongamos libertad de expresión donde no debe haberla, que pongamos libertad religiosa donde no debe haberla, que pongamos honor donde no debe haberlo, o que restemos honor donde debe haberlo, que restemos libertad religiosa donde debe haberla, que restemos libertad de expresión donde debe haberla, incluso vida, que pongamos más o menos de la que debe haber. Todo tiene que tener su medida. Los derechos, como bienes básicos, son el sustrato, la materia. Pero la calidad de la obra de arte no la produce la materia, la produce la forma. En concreto la produce la causa eficiente. Pero la calidad es la forma. Y lo que da la forma es la causa eficiente.
En el caso de la obra de arte, la cabeza del artista. En el caso de un orden justo, el buen legislador, la prudencia del legislador, la prudencia del gobernante, una narrativa moral adecuada, una tradición moral sana de una sociedad. Eso es lo que produce un orden justo, no un catálogo de derechos humanos, que es un conjunto de bienes abstractos que en su formulación genérica solo nos da la materia, los bienes por los que obra cualquier ser humano, obre bien o obre mal. Quien se venga, una familia vengándose de otra, en el contexto de las mafias, puede invocar el honor como bien. Ahora, ¿eso es el derecho al honor? ¿Es eso el derecho al honor? ¿O es honor fuera de sitio? Fuera de medida. Quien insulta a otro se quiere retirar del Código Penal el insulto religioso. Claro que puede invocar la libertad de expresión, porque es expresión. Ahora, ¿es derecho eso? ¿Tiene medida justa? Y la medida justa nos la dan los catálogos. No, los catálogos no dicen nada. Recogen justapuestos los bienes. Esta es la limitación del discurso de los derechos. Por eso no tiene sentido hablar de una ética de los derechos humanos, entendido los derechos humanos como un catálogo de bienes, porque no hay una ética de bienes, de meros bienes. Una ética es una narrativa moral con una forma sutil, compleja, producida por generaciones, extremadamente sofisticada y extremadamente ramificada en costumbres, en autoridades, tópicos, etcétera. No es tan simple como poner una lista de bienes en un catálogo, que se podrán utilizar para bien o no. Y ahora voy a una última crítica, porque es que además llamar a los bienes derechos, y esta es la principal crítica que yo tengo respecto al discurso de los derechos humanos, el principal problema que le veo al discurso, y es que son bienes, los bienes en un catálogo de derechos humanos, pero al llamarle derechos estamos confundiendo una cosa. Y ahora voy al realismo jurídico clásico. En el realismo jurídico clásico, lo justo, el derecho, es una cosa, es la cosa justa. A ver, el derecho, el jus, es una cualidad de las cosas que dice suidad. Por ejemplo, pertenencia. Este reloj es plateado, es nuevo, es otra cualidad que tiene, lo compré hace poco, es sí, plateado, grisáceo, pequeño, estrecho. Todo eso son cualidades accidentales, pero son reales, son accidentes, es decir, son cualidades que son en el reloj, en la sustancia reloj, hay una serie de cualidades, utilizando categorías aristotélicas, son accidentes de color, de tamaño. Bueno, este reloj es mío. La suidad del reloj es un accidente del reloj también, es una cualidad. Eso es la juridicidad en la realidad. Eso es la juridicidad en la realidad. Pertenencia y debitud. Eso es el derecho. Ese es el núcleo del derecho. De todo derecho, la distribución de las cosas. Cosas que pueden ser materiales o inmateriales. Pueden ser un reloj, pueden ser un paquete de opciones o un paquete de acciones en una sociedad. Pueden ser criptomonedas, pueden ser mi libertad en su dimensión jurídica. ¿Me está atribuida o no? ¿Es mía o no? ¿Me pertenece realmente? ¿Se me tiene que respetar? Suidad, debitud. Es una relación el derecho. Y eso es el jus, la cosa justa. Claro, la cosa justa es fruto de una distribución y es algo muy concreto, es algo atribuido realmente. Si yo tengo derecho, si este reloj es derecho, en el sentido clásico de jus, es mío de verdad. Me está atribuido. Yo ahora tengo derecho a hablar en esta sesión, y eso es un derecho de verdad, me está atribuido como cosa justa. Si viene aquí una persona pegando gritos y nos interrumpe, esa persona no tiene ningún derecho a hablar. Eso no es tendrá libertad de expresión, pero eso no es derecho. El derecho está atribuido. Y eso es fruto de se discierne como fruto de un razonamiento, es la conclusión del razonamiento, viene al final, discerniendo el orden concreto con sus leyes, costumbres. Una persona insulta a otra, se inicia un conflicto, una persona quema la bandera nacional en público, la foto del rey, como ocurrió en España se inicia un discurso, un conflicto, se debería castigar o no, el asunto llega a un juez o llega a nosotros. ¿Qué hacemos? Tenemos que discernir todo el orden concreto, lo que los griegos llamaban el nomos.
Y ese orden concreto incluye costumbres, leyes, mentalidad social, etcétera, etcétera. Y como fruto de eso concluiremos qué le corresponde. Por ejemplo, pena, 20 meses de multa. Eso es el derecho. Ese es su jus. Hoy en día ya no diríamos, tiene derecho a ir a la cárcel. Nadie diría que alguien tiene derecho a ir a la cárcel, dirías, tiene la obligación. Porque ya no llamamos el derecho a eso, pero ese es el derecho, el jus, la cosa justa. Que puede ser un beneficio, puede ser, pero es lo que uno tiene atribuido. Y eso es lo que sugiere la palabra derecho, algo concluyente. ¿Qué pasa cuando llamamos a un bien sumamente abstracto derecho? Que estamos confundiendo las premisas, la materia de la conducta humana, la mera materia de la libertad humana, la estamos confundiendo con algo que está atribuido efectivamente, como legítimo. Y eso se presta a la confusión. Por eso los derechos se invocan para interrumpir discusiones éticas y políticas. Apelas al derecho y se acabaron las discusiones. Rights as trumps. Ronald Dworkin dice que los derechos son como triunfos en una partida de cartas. Antes he dicho, se quema la bandera del rey en público. Se discute, ¿se debería castigar o no? O una blasfemia en medio, aparecen las de Femen y descubren sus pechos en medio de una celebración religiosa. Se empieza a discutir, ¿esto se debería castigar o no? Hasta que llega alguien y dice, es mi derecho a la libertad de expresión. Se acabó la discusión. Pero estás llamando a las premisas, libertad, que todos tenemos, al bien humano, a la mera materia, al sustrato, a lo que no nos dice nada de lo justo, de lo injusto, si lo único que nos da es la materia de cualquier conducta humana, le estás poniendo el nombre del derecho, que es la conclusión, lo atribuido definitivamente. Lo que estás invocando en realidad no es un derecho, estás invocando la mera materia de la conducta humana, una mera libertad fáctica. Pero como le pones el nombre de derecho, te sirve para interrumpir toda la deliberación que debería conducir a definir el derecho. Como hemos llamado al derecho al bien que está al principio, hemos permitido al desaprensivo recurrir a la mera apelación a la premisa para interrumpir la discusión y llegar a la conclusión anticipadamente. ¿Se ve? Eso es lo que está haciendo el discurso de los derechos. Ese es el problema del discurso de los derechos, que te permite anticipar la conclusión ahorrándote todo el razonamiento. ¿Por qué? Porque estás llamando al derecho a lo que propiamente es un bien humano. Pero un bien humano no es exactamente lo mismo, es la materia de la conducta humana. Estamos invirtiendo el orden lógico con este discurso. Y esto lleva a una cierta confusión babélica. Al mismo tiempo quiero hacer un caveat sobre todo esto. Esto es una discusión filosófica, es una crítica semántica, de la semántica del discurso moderno de los derechos. Los derechos, al mismo tiempo, son categorías válidas para el jurista. El jurista se mueve con tópicos sociales, legales. El derecho es una ciencia tópica, como decía Vivek, como han dicho, tantos sabios del derecho, del ámbito de la jurisprudencia. ¿Qué es una ciencia tópica? Pues una ciencia que toma sus categorías de lugares comunes, de tópicos, topoi, de lugares. El derecho es una ciencia construida socialmente. Por eso, o un saber, o un arte construido socialmente. Por eso los derechos hay que utilizarlos. ¿Por qué? Porque están en los catálogos, porque los tribunales los aplican. Entonces, una persona que quiere defender una causa justa ante un tribunal de derechos humanos, pues tendrá que recurrir a los derechos. Son las cartas del juego. Yo no cuestiono nada de eso. O sea, yo utilizo el discurso de los derechos constantemente, intentando hacer la mejor interpretación posible de ellos. Porque eso es lo que tiene que hacer un jurista. No puede hacer otra cosa. Ahora bien, que las cartas del juego sean esas, no quiere decir que en un plano filosófico no tengamos que cuestionarnos si las cartas están marcadas o no. O sea, no invalida la crítica filosófica al discurso. Y la crítica filosófica es esta. Es un discurso que privilegia una trampa. Privilegia ese anticipar las conclusiones. Rights as trumps. Hemos llamado derechos a lo que son bienes humanos. Libertad de expresión. Pues mire, libertad de expresión en la medida en que usted tenga derecho a la libertad de expresión. Lo siento mucho. Pero así en general no hay libertad de expresión. Pero vamos, tampoco libertad religiosa, en general. Si es para hacer sacrificios humanos. Esto los juristas, como hemos llamado derechos a los bienes en el catálogo, para salir de este atolladero hemos hecho malabarismos jurídicos. Los juristas, que sabemos crear artefactos con el lenguaje, artefactos tópicos legales, realidades que existen en la construcción jurídica, lo que hacemos es los juristas distinguir entre lo que llamamos el derecho prima facie, que está en los catálogos, de la posición definitiva, lo que yo llamaría el derecho proprieloquendo. Y decimos, es prima facie, los derechos en los catálogos pueden colisionar entre sí,
Cuando colisionan, ponderamos y llegamos al derecho propiamente hablando. Muy bien, propio lo cuento. Lo que pasa es que el derecho prima facie en realidad no es ningún derecho. El derecho es el que determina el juez al final, pero la libertad de expresión, así en abstracto, no es un derecho. El derecho es la libertad de expresión a la que uno tiene derecho. El honor al que uno tiene derecho. ¿Me explico? Con medida. Hay que pasar de la paleta de colores a la obra de arte. Y eso, toda esa labor, todo ese puente, hay el discurso, el catálogo de derechos no dice nada, está mudo en ese puente, el catálogo de derechos. Todo depende de la prudencia iuris. Y la prudencia iuris es una obra, en parte individual, la sabiduría prudencial del jurista, y en parte comunitaria, la sabiduría, una tradición moral sana. Una sociedad sin esa tradición moral sana, sin unas autoridades sanas, etcétera, lo que va a producir es una aberración con el discurso de los derechos, sencillamente. Hemos llegado a un estado de confusión babélica hoy en día con los derechos, porque cualquier cosa se puede defender con los derechos, y como hay una disgregación de lo moral, y el derecho al final acaba siendo lo que la participación de cada uno en el bien común, ese es el jus. El jus he dicho que es la cosa justa, y la cosa justa es lo que a uno le toca de la Commonwealth, de la comunidad política, del bien común. La sociedad, el bien de la polis, la comunidad política, es un bien repartido en posiciones, situaciones, y ese conjunto produce la armonía de la sociedad. El bien común está repartido, y lo que a cada uno le toca en el reparto es el derecho, su jus. En una sociedad completamente fragmentada moralmente, no hay manera de ponerse de acuerdo sobre lo justo concreto, y los derechos se convierten en un simple instrumento de lucha, donde cada uno defiende su versión de la jugada. Este es el problema de eliminar el bien. Esto es a lo que me refería al comienzo. Si no compartimos un bien, lo único que hay son enfrentamientos entre preferencias subjetivas, que cada uno quiere convertir en lo justo válido. El jus es lo justo válido. Los derechos humanos son bienes abstractos a los que hemos llamado derechos. Y con esos bienes cada uno quiere llegar a su propia distribución, a la que considera más adecuada o a la que egoístamente le conviene, depende de cada cual. Y esta es lo que yo llamo la torre de Babel de los derechos humanos hoy, un estado de cierta confusión babélica. Hay que volver al bien común cada vez más. Tenemos que primar lo que nos une, pensar cómo construir esta sociedad sobre bases éticas comunes, empezar a hablar más del bien común. Empezar a hablar más de... Solo hablar no servirá, ¿eh? O sea, esto es... Obviamente yo no tengo la solución a este problema. El filósofo, decía Hegel, que la lechuza de Minerva levanta su vuelo en el crepúsculo. Lo propio del filósofo es interpretar la realidad en sí cuando ya ha pasado, cuando las cosas ya han ocurrido. La lechuza de Minerva levanta su vuelo en el crepúsculo. Por eso los filósofos son tan buenos es más propio de la filosofía interpretar que dar soluciones. Yo más que soluciones sí que creo que sea hacia donde hay que ir más o menos. Creo que lo que hay que hacer es promover un discurso mucho más basado en lo que nos une y menos insistencia en reivindicaciones subjetivas y en derechos, ¿no? Creo que la pérdida del concepto de clásico de jus ha sido una catástrofe, ha sido muy problemática. Deberíamos empezar a entender el derecho como eso, lo justo concreto, como fruto de un razonamiento complejo. Para corroborar lo que he dicho sobre los derechos humanos, tal y como son entendidos, voy a citar, yo creo que voy a cerrar, y luego ya llego a las conclusiones, voy a cerrar la conferencia con una cita de dos autores, dos citas. John Finnis dice, para que veáis, esto corrobora lo que he dicho de los derechos, el llamar a los bienes derechos. La mayoría de las afirmaciones... John Finnis, que no es nada sospechoso de no estar a favor de los derechos humanos, ha sido un gran intérprete. Es el intérprete de los derechos como bienes humanos básicos, que tienen como objeto bienes humanos. Dice John Finnis, que es muy agudo, Finnis, siempre muy sutil, en su obra Natural Law and Natural Rights, dice, la mayoría de las afirmaciones de derechos que se hacen en el discurso político deben someterse a un proceso racional de especificación, evaluación y matización de una manera que hasta cierto punto impide ver el tono perentorio o concluyente de tener derecho a. Esto es lo que he dicho antes. El tono concluyente de tener derecho a, el derecho es algo definitivo,
me impide ver que en realidad de lo que estoy hablando es de bienes pendientes de distribución, de concreción, de... ¿Cuál es la medida? Todavía no me has dicho la medida. Nigel Bigger, en su tendencia a dejar de lado todas las demás consideraciones morales, el discurso moderno sobre los derechos se adelanta y bloquea la deliberación ética al afirmar desde el principio lo que en realidad es una conclusión. Esta cita me encanta, porque creo que dan el clavo el problema. Es el problema de la semántica de los derechos. Dicho esto, ¿el discurso de los derechos hay que utilizarlo? Bueno, es una carta válida, no hay otro modo para entenderse, pero tiene este problema. Con esto voy a cerrar con las conclusiones. Pues puntos fundamentales: hay un error en la raíz, la pérdida del bien humano integral, fundar los derechos en deseos subjetivos disuelve la moral y legitima la exclusión de los más vulnerables, incluido el no nacido, de protección jurídica. Y yo creo que hay que recuperar el jus y el bien común. Quiero reiterar mi agradecimiento de verdad, de corazón, a la Fundación y a Esther por haber venido y por haberme presentado. Muchísimas gracias a todos y a todos vosotros por haber venido y haberme atendido aquí con tanta paciencia. Muchas gracias. Cada día o cada vida de cada uno de nosotros hagamos algo, aunque sea un poquito, para que el mundo sea un poco mejor. Y con esa modesta reflexión yo me concluyo. Yo creo que hoy vamos un poco mejor que entramos, porque vamos pensando y hemos sabido muchas más cosas. Así que muchísimas gracias.